¿Habrá un rapto antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, una respuesta rápida es no, pero vamos a tratar un poco más acerca de este asunto. Popularmente se ha creído esta enseñanza dentro de las iglesias carismáticas o de iglesias de corte pentecostés o pentecostal, que a su vez están fundamentadas sobre la teología dispensacional, donde básicamente pudiéramos hablar de dos corrientes teológicas muy fuertes que son la teología dispensacional y la teología de los pactos. Latinoamérica fue altamente influenciada y en su gran mayoría las iglesias fueron fundadas sobre la teología dispensacional. Por eso es popular esta enseñanza de que habrá un rapto antes de la segunda venida de Cristo. Mientras que la teología de los pactos tuvo su grande desarrollo en el continente europeo y poco fue influenciado este continente americano, que poco a poco ha ido creciendo la teología de los pactos en nuestros medios latinos. Así que la mayoría de las iglesias, por no decir todas, están fundamentadas sobre la teología dispensacional que enseña que habrá un rapto antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, la gran mayoría de los creyentes ni saben ni han escuchado alguna otra enseñanza sobre la venida de Cristo. Bueno, el texto base de esta doctrina de que habrá un rapto antes de la segunda venida de Cristo es 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el texto base para esta doctrina del rapto antes de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿realmente está enseñando esto? Miremos un poco el contexto. El principal problema que hay acá es la tristeza de los hermanos por los creyentes que están muriendo y además están muriendo antes de la venida de Cristo. Pablo les había enseñado de que Cristo murió, Cristo resucitó y que Cristo volvería por su iglesia. Así que había de cierta manera tristeza en los creyentes tesalonicenses al no saber qué pasaría con los hermanos que estaban muriendo antes de la venida de Cristo. Así que Pablo tiene que entrar allí primeramente a consolar a estos hermanos. Dice el versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego los versículos 15 al 17 es la explicación de cómo sucederá la resurrección en la venida de Cristo. Primero, los que están muertos en Cristo y luego los que estén vivos en Cristo para el momento de su venida. Y luego concluye Pablo el propósito principal de esta sección en el versículo 18, consolando a los hermanos y exhortando a que se consuelen unos a otros, cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que este es el principal objetivo de esta sección, consolar a estos hermanos tristes por la situación que estaban viviendo. El capítulo 5, Pablo continúa enseñando sobre la venida de Cristo, pero ya dando algunas instrucciones, advertencias y señales antes de la venida de Cristo. Por eso el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿de cuáles tiempos y de cuáles ocasiones? De la venida de Cristo.
No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Es el mismo tema. Vendrá como ladrón en la noche. Luego, Pablo tuvo que escribirles otra carta para aclarar y desmentir algunas falsas enseñanzas con respecto a la venida de Cristo. Y es ahí donde Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses unos pocos meses después de haber escrito esta. Y más específicamente el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, es allí el centro de esta carta. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto, es decir, a lo que dice en la primera carta que acabamos de leer, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, la polémica es porque algunos estaban enseñando que el día del Señor ya había llegado. Y para derribar esto, Pablo dice que antes de la venida de Cristo tenían que suceder dos cosas. Número 1, la apostasía. Número 2, se manifieste el hombre de pecado. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, número 1, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, número 2. Entonces, primero, si hubiera un rapto secreto antes de la venida de Cristo, Pablo lo hubiera incluido como una de las señales. Es decir, Pablo hubiera dicho: el Señor no vendrá sin que antes suceda el rapto, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero Pablo no dice nada al respecto. 2. Si este capítulo 2, que es la aclaración de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, estuviera hablando de un rapto secreto antes de la venida de Cristo, entonces estaría contradiciendo la enseñanza de que la iglesia no le tocará la manifestación del hombre de pecado. Número 3. 1 Tesalonicenses 4:15 habla de la venida de Cristo. El capítulo 5 ya vimos que Pablo continúa con el mismo tema de la segunda venida de Cristo o de la venida de Cristo, pero habla Pablo de unos sucesos que la teoría dispensacional o teología dispensacional ha enseñado como después del rapto. Y esto dice allí en 1 Tesalonicenses 5, 2 en adelante, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto es lo que ellos manifiestan como la tribulación, y que esto sucedería después del rapto. Pero en ninguna parte Pablo muestra esas dos etapas de la venida de Cristo, sino que es la misma y única segunda venida de Cristo. Por eso, desde el capítulo 4, versículo 13 en adelante, cuando Pablo quiere consolar a los hermanos con la venida de Cristo, el capítulo 5 es la continuación. Y entre el capítulo 4 y 5, Pablo no muestra la venida de Cristo en dos etapas. Pablo no dice: Cristo vendrá, un rapto secreto, y después vendrá por segunda vez. Esto no lo enseña, ni vemos a Pablo enseñando esto en esta sección de 1 Tesalonicenses. Sí creemos que habrá un rapto o arrebatamiento, pero como lo enseña la Biblia, en la segunda venida de Cristo será el rapto o arrebatamiento. Sí habrá un rapto o arrebatamiento, pero como lo enseñó Cristo en Mateo 24 y 25. ¿Habrá un rapto antes de la segunda venida de Cristo? No.